El maniqueísmo. Estudio introductorio. Fernando Bermejo Rubio. Eclesiología. 52. Eclesiología y soteriología. Mani no fue un profeta solitario, ni se limitó a rodearse de algunos colaboradores ocasionales que le auxiliaran en su tarea, sino que organizó de modo sistemático y concienzudo una iglesia. Ciertamente, la necesidad de una comunidad maniquea no se deriva solo genéricamente del truismo de que el maniqueísmo es una religión, ni de que sea una religión universalista que requiere para su propagación una multitud de heraldos. La religión de Mani constituye un proyecto soteriológico en el que la comunidad es tanto objeto como sujeto de salvación. De hecho, la individualidad carece de sentido en el maniqueísmo, no solo porque un individuo aislado no puede llevar a cabo el rito central prescrito en esta religión, sino porque no puede salvarse en aislamiento del resto de la luz. Un único fragmento carece de sentido y de belleza sin el resto de los fragmentos que conforman el conjunto, y su recuperación resulta inútil sin la de los demás. La verdadera sotería, tanto en su sentido de integridad como de salvación, es la reunificación de la multitud en unidad. Este hecho evidencia que existe una conexión inextricable entre la posibilidad de obtener la salvación y la existencia de una comunidad. Resulta significativo que Mani parezca haber criticado explícitamente las actitudes individualistas. Y es igualmente elocuente que, según las fuentes, en el momento en que el profeta abandona la comunidad bautista de su juventud lo haga habiendo formado ya un pequeño grupo, integrado por su padre y por 2 ex-correligionarios. En la constitución de este grupo tenemos ya a la iglesia maniquea in statum ascendi. Además, solo una iglesia sólidamente organizada podía asegurar la preservación del mensaje de distorsiones y de cismas y el mantenimiento de la labor salvífica. La firme voluntad de Mani por evitar la dispersión doctrinal y la fragmentación en diversas corrientes que otras religiones experimentaron le llevó no solo a constituir un corpus de escritos canónicos, sino también a dotar de organización y de una estructura jerárquica a la comunidad de los creyentes. El objetivo fundamental consistía en intentar obtener la mayor eficacia salvífica. Al igual que Mani fue considerado el último revelador, la iglesia fundada y organizada por él se comprende como la última y definitiva comunidad de salvación. En este aspecto, parece haber influido poderosamente en Mani no solo el ejemplo de la comunidad judeocristiana en la que se formó, en la cual parece haber habido, según el CMC, diversos cargos, sino también la organización de la Iglesia de Marción y, por supuesto, la estructuración institucional de la Gran Iglesia. En la medida en que la Iglesia es indispensable para la salvación de las partículas del alma viviente, presentes o no en cuerpos humanos, su existencia se considera incluida en el plan providencial de Dios, preparada desde la eternidad y destinada a ser perfeccionada en la historia. La preexistencia de Mani, postulada en la epístola a Edesa, halla su continuidad y paralelismo en la preexistencia de su Iglesia. Al estar formada por miembros de la luz, la Iglesia es una realidad santa y posee un carácter extraño al mundo. Así se entiende que, según hemos visto, sea mencionada como una de las magnitudes relacionadas con la tétrada divina. 53. El ingreso en la comunidad. Aunque carecemos de descripciones de ritos de incorporación a la iglesia maniquea, es muy probable que tal incorporación haya estado marcada por alguna ceremonia de iniciación. Desde luego, uno de los requisitos para pasar a formar parte de la comunidad habría sido expresar de manera inequívoca la adhesión mediante la confesión de los dogmas básicos de la religión, en particular el credo dualista, la consubstancialidad del yo con el reino de la luz y el reconocimiento de Mani como portador de la gnosis salvadora. Al mismo tiempo, parece haberse tenido que dar una confesión de las faltas cometidas y el compromiso de cumplir las exigencias morales derivadas de la aceptación del mensaje maniqueo. Un signo visible de la incorporación a la Iglesia y de su carácter, al menos incoativamente, salvífico pudo haber sido un acto especialmente solemne en el que el iniciado recibiera la diestra por parte del oficiante del rito.
Esto reflejaría el acto que tiene lugar originalmente en el ámbito divino, cuando el espíritu viviente extiende su diestra al hombre primordial para sacarlo del reino de la tiniebla. De modo semejante a como el hombre primordial es librado, es probable que el ingreso de un individuo en la comunidad haya sido representado física y simbólicamente como una sustracción al mal y una reconducción a la patria originaria. En lo que respecta a la incorporación de los electi en la jerarquía eclesiástica, sabemos que otro episodio mítico sirvió de paradigma para un momento del rito: la imposición de manos por parte de la Madre de la Vida al hombre primordial, antes de su enfrentamiento con la tiniebla. Del mismo modo, la imposición de manos en el ámbito humano significa que uno más avanzado en la religión transmite su fuerza a otro, razón por la cual este rito poseía una significación determinante en la formación eclesial, bien para marcar el ingreso en la comunidad, o para ser utilizada, de modo especialmente solemne, para la consagración de dignidades eclesiales y la transmisión de autoridad. Esta importancia del rito de la imposición de manos, derivada de su procedencia en el ámbito divino, explica que en los pasajes del CMC que se refieren a él sea presentado como contenido de una revelación. Diversas fuentes nos informan de que las mujeres que ingresaban en la comunidad maniquea podían formar parte del estamento superior, las electae o elegidas, de algunas de las cuales se conserva nombre y cierta información. De hecho, algunas mujeres, como María Uteona, citadas en el Salterio copto, parecen haber sido muy veneradas por los maniqueos, al menos en Egipto. Sin embargo, no hay datos de que las mujeres formarán parte de los cuadros directivos de la Iglesia, mucho menos de que alguna haya llegado a ocupar la dirección del movimiento. En cualquier caso, la ausencia de literatura específicamente misógina sugiere que los maniqueos no fueron más antifeministas que cualquier otro grupo religioso de la antigüedad. 54. La constitución del hombre nuevo. La aceptación del mensaje proclamado por Maní exige al sujeto no solo la anuencia a una serie de verdades teóricas, sino también un cambio radical en su actitud y su conducta. Para emprender la lucha contra la tiniebla y lograr su propia salvación, el individuo ha de experimentar un proceso de transformación que representa el tránsito del hombre inconsciente y en estado de mezcla al del sujeto conocedor, gnóstico, alineado con el bien. Para describir esta transformación de estatus, Maní recurrió a la terminología paulina y deuteropaulina del hombre viejo y el hombre nuevo o nueva criatura, expresiones con las que en Pablo se designa la diferencia entre el sujeto aferrado a lo carnal o pecaminoso y el que, impulsado por el Espíritu Divino y la fe en Cristo, ha emprendido el proceso de renovación interior que le permitirá obtener la salvación. La terminología paulina fue, comprensiblemente, adaptada a la cosmovisión maniquea. Según esta, gracias a la adhesión mental y práctica del sujeto a la verdad, el intelecto luz lleva a cabo una completa reestructuración del cuerpo de aquel. Mientras que el hombre viejo está dominado en sus 5 elementos corporales, huesos, nervios, arterias, carne y piel, por los miembros del poder demoníaco, a los que corresponden 5 vicios: odio, ira, concupiscencia, crueldad e insensatez. El intelecto luz lleva a cabo una ocupación de su cuerpo, neutralizando ese poder y asentando en su lugar a sus 5 miembros vivientes: intelecto, pensamiento, discernimiento, intención y razonamiento. De esta manera, el hombre nuevo queda constituido. La visibilidad de semejante transformación se expresa en los signos de la nueva identidad, que son los 5 correlatos perceptibles de esos 5 miembros: amor, fe, perfección, perseverancia y sabiduría. El cuerpo, microcosmos, está en directa correlación con el universo, macrocosmos. De modo semejante a como en la esfera del universo reinan los 5 hijos del espíritu viviente tras someter a la tiniebla, así también en el cuerpo del hombre los 5 miembros del intelecto luz subyugan a las potencias oscuras y se establecen sobre ellas. Y al igual que en la naturaleza hay signos visibles de la presencia de la luz, el sol, la luna, etc., así también en el ser humano hay signos perceptibles, las virtudes, de esa presencia y del cambio que tiene lugar. Ahora bien, el paralelismo no acaba aquí.
Al igual que el establecimiento de los 5 hijos del espíritu viviente como vigilantes en el universo no significa la desaparición del mal, pues los arcontes no cesan en su empeño de rebelarse, así también en el cuerpo humano la acción salvífica del intelecto luz puede ser contrarrestada o al menos dificultada por la fuerza del pecado, que produce de manera intermitente rebeliones y puede llevar al olvido de la propia identidad, al surgimiento de dudas, a la perturbación del razonamiento y a tribulaciones. Esto implica que la comprensión del proceso de transformación es dinámica. Incluso cuando el intelecto luz consigue el dominio sobre la persona y crea al hombre nuevo, este se halla sin embargo amenazado. El hombre viejo no es derrotado de forma definitiva, sino que hay una lucha constante entre él y el hombre nuevo. Esto contribuye a explicar la extraordinaria importancia de la praxis y de la exhortación en el maniqueísmo. Si el ingreso en la comunidad servía al sujeto para obtener una autodefinición clara en relación al resto de la humanidad, mediante el lenguaje del abandono del hombre viejo y la génesis del hombre nuevo, el maniqueo, como otros ejemplos de homo religiosus, lograba obtener una mejor imagen de sí mismo en relación a aquella época pasada de su existencia y, a esa parte de su identidad con las que estaba insatisfecho, sentirse liberado de ella e identificarse con las potencias del bien. Es comprensible que una doctrina tan reconfortante haya gozado de tanto predicamento y se halla en fuentes tan variadas. 55. La distinción entre lecti y auditores. 1. La característica estructural más fundamental de la comunidad maniquea es su división en 2 subcomunidades, grados, órdenes o clases de miembros. Cada una de esas 2 clases estaba compuesta tanto de hombres como de mujeres. Las fuentes, normativas o polémicas, de todas las regiones atestiguan esta división, aunque la nomenclatura para estas 2 clases varía ligeramente de región a región. Así, por ejemplo, los textos en persa medio distinguen entre portadores de la religión y ayudantes. Es costumbre entre los estudiosos modernos referirse a estas 2 clases mediante el empleo de los términos latinos electus/electi, fem. Electa/electae, y auditor/auditores. Los miembros de la élite, los electio elegidos, eran denominados también los perfectos, los santos, los verdaderos o los justos. Efren el Sirio aporta lo que debe de haber sido la terminología original siríaca de Maní para el grupo cuando habla de un maniqueo al que se llama justo, tzadika. Los auditores, oyentes, son llamados también creyentes, fieles y catecúmenos. Esta estructura dual de la comunidad no es original ni exclusiva de Maní. En muchas religiones existe una distinción entre una élite religiosa y una clase media formada por laicos que a menudo sigue el dictado de aquella y la considera con respeto y admiración como cumplidora de un tipo de comportamiento religioso difícil de alcanzar. De hecho, la división de electi y auditores, y el tipo de interacción que se les propone, recuerda la que existe entre monjes y laicos en la sangha o comunidad budista, con la que Maní pudo tener contacto en su viaje al noroeste de la India. Y, al igual que ocurre en otras religiones en las que existe una duplicidad semejante, los electi maniqueos se distinguían por su aspecto. En señal de pureza portaban vestiduras blancas, tal como aparecen en diversas pinturas, en las que son caracterizados asimismo con altos tocados o sombreros. La importancia de la división entre lecti y auditores hizo que para su introducción se buscase una justificación tanto en las escrituras cristianas como en la propia vida de Maní. La exigencia de Jesús a sus discípulos de llevar a cabo un seguimiento perfecto, algo no aplicable a todo el mundo, o el episodio evangélico de las hermanas Marta y María, con su distinción implícita entre el servicio material y el espiritual, son los datos neotestamentarios a los que los maniqueos se refirieron con mayor frecuencia como prefiguración de la existencia de 2 órdenes eclesiales. Además, Maní es presentado en varios textos comportándose como un paradigma de electo y como instaurador implícito de la organización eclesial. Aunque pueden encontrarse paralelismos con otros casos de la historia de las religiones, es esencial percatarse de que esta división entre lecti y auditores haya una explicación y un sentido específicos a la luz de la cosmovisión dualista del maniqueísmo.
En efecto, la idea de que el alma viviente está presente no solo en el espíritu humano, sino también en la naturaleza comportará la exigencia de reducir al mínimo el contacto con el mundo con el objeto de evitar atormentar al alma. La necesidad de esa rigurosa renuncia al mundo entraña severas exigencias cuya realización solo es posible a un grupo restringido, los electi, a la vez que la pervivencia de ese grupo implicará su dependencia respecto a la ayuda de una comunidad más extensa, los auditores. Así, la división parece ser un modo de conciliar la vocación francamente universalista de Maní con el exclusivismo, típico de la concepción gnóstica, según el cual solo en la comunidad de los elegidos tiene lugar plenamente el cumplimiento de los deberes y las esperanzas de la religión. Así, estos pueden dejar de preocuparse por las cosas mundanas para concentrarse en lo esencial. En este sentido, podría decirse que la dualidad es tan inherente a la comunidad maniquea como lo es a su metafísica. Se pone de relieve, de este modo, que la grandiosa doctrina del alma viviente permite articular aspectos de la religión tan diversos como la teología, la eclesiología y la soteriología. 56. La distinción entre lecti y auditores. 2. Los críticos del maniqueísmo interpretaron a menudo esta distinción como un ejercicio de cinismo mediante el cual una élite obtenía ventajas evidentes, como la extensión del trabajo y la manutención gratuita, a expensas de unos auditores cuya vida sería en todos los aspectos la opuesta de la de los electi, una existencia de total indulgencia y carente de conocimiento y genuina piedad, sancionada meramente por los beneficios aportados a los últimos. Conviene, sin embargo, precaverse ante esta interpretación in malam partem, que deriva de relatos polémicos occidentales, en especial de las reflexiones autorrecriminatorias de Agustín de Hipona sobre su propia vida como auditor. En perspectiva maniquea, la distinción no debería ser juzgada como si existieran ciudadanos de primera y de segunda clase en la comunidad, o como si implicase necesariamente una relación de sumisión de los auditores con respecto a los electi. Si no se puede descartar que esto sea lo que se haya dado a menudo en la realidad, conviene precisar previamente cómo debieron de contemplar teóricamente la relación de electi y auditores los propios maniqueos. Ante todo, la distinción entre lecti y auditores no implica, como ocurre en ciertas corrientes gnósticas con la distinción entre neumáticos y psíquicos, una diferencia de nivel intelectual, espiritual o de comprensión de la fe o una distinción de grado en el desarrollo de la gnosis. De hecho, numerosos auditores, como Constancio, el secundino que polemizó con Agustino, el propio Agustín, que era maestro de retórica y puso esta al servicio de la causa maniquea durante casi una década, fueron individuos de amplia formación, y no parece haber razón para pensar que estuvieran necesariamente menos versados en la doctrina maniquea que los electi. La diferencia entre ambos estamentos no radica en el orden del conocimiento, sino, como veremos, en el de la práctica. En segundo lugar, las funciones de los auditores son estrictamente complementarias de las de los electi, por lo que el papel de aquellos es tan indispensable en la Iglesia maniquea como el de estos. Sin los auditores, los electi no podrían desempeñar su función, de hecho, ni siquiera podrían subsistir, y la actividad soteriológica sería imposible. Esta sinergia explica que los auditores no parezcan haber sido nunca vilipendiados, criticados o minusvalorados por tener el estatus de tales. Por el contrario, lejos de ser dos compartimentos estancos, existe una coinonía real entre ambas clases de maniqueos, y ello en varios sentidos. Por una parte, si los electi se benefician del servicio de los auditores, estos se benefician también de los méritos y la intercesión de los electi, y por tanto participan de la comunión de los santos, que es la comunidad maniquea. Por otra, los auditores comparten con los electi varios ejercicios religiosos específicos, y su disciplina particular emula el régimen más constante de los electi. Finalmente, incluso en aquellos que permanecían como auditores de por vida, la tradición maniquea cultivaba la creencia en que uno de los beneficios de sostener a los electi era que ellos mismos se convertirían en electi en una vida futura.
Respecto a las relaciones de poder establecidas entre lecti y auditores, conviene igualmente efectuar algunas matizaciones. Dado que las élites religiosas acostumbran ciertamente a ejercer un control sobre la grey que les reporta poder y privilegios, no puede en absoluto descartarse que en ocasiones los electi se hayan comportado de manera desdeñosa con los auditores, y que hayan utilizado su posición para inducir tolerancia para con las imperfecciones de su propia conducta. Sin embargo, la propia lógica del sistema permitía que los auditores ejerciesen igualmente su control sobre los electi. Dada la importancia del papel que desempeñaban en la actividad soteriológica, los auditores podrían requerir que se practicara un escrutinio cercano y una crítica de los electi, con el objeto de apoyar únicamente a aquellos que se conformaran a los regímenes establecidos. De este modo, cabe pensar en la posibilidad de una supervisión recíproca entre lecti y auditores. Así pues, no debería entenderse la distinción de auditores y electi en virtud de un grado mayor o menor de compromiso con el que un sujeto se adhiere a un sistema. Más bien, los distintos regímenes aparecen en el maniqueísmo como disciplinas separadas, relacionada cada una con un papel particular dentro de la comunidad que hace idóneo a cada cual para una función específica. Los auditores, lejos de deber ser considerados como ciudadanos de segunda clase, una mera clientela, un elemento marginal de la comunidad maniquea, constituyen una sección distintiva de esta y parecen haber tenido un no pequeño margen de posibilidades a la hora de construir su identidad y desempeñar su papel en el seno de aquella. De hecho, muchos auditores, como los comerciantes, desempeñaron, y de forma espontánea, un papel misionero determinante en la expansión del maniqueísmo. 57. La organización jerárquica de la Iglesia maniquea. La mera distinción de electi y auditores no habría podido bastar para dotar a la Iglesia maniquea del orden, la dirección y supervisión requeridos. Mani estructuró su comunidad de manera jerárquica, con un guía, maestros, obispos y presbíteros, que regulaban la vida de electi y auditores. Los miembros de tal jerarquía provenían de manera exclusiva de la clase de los electi, varones. Mientras que el número de estos, y de auditores, era ilimitado, el de los que componían cada grado jerárquico estaba predeterminado. Sin embargo, cabe suponer que los números, 12 maestros, 72 obispos, acaso 360 presbíteros, no se hayan correspondido necesariamente con el número real de los que desempeñaban esos cargos. De hecho, parece difícil que la expansión de la religión haya permitido tener controlado en todo momento el número exacto de obispos y presbíteros, que puede haber sido más bien un ideal regulativo o haberse limitado a poseer un valor simbólico. En el vértice de la jerarquía se hallaba el arquegos, latín princeps, o guía. Este era la cabeza visible de la Iglesia maniquea, su máxima autoridad y el signo de su unidad, una suerte de papa. Era considerado el sucesor de Mani, quien a su muerte fue reemplazado por su discípulo Sisinio, Sisinios, y este a su vez por Ineo, Inaios. Los arquegoi parecen haber tenido su sede en Babilonia hasta comienzos del siglo X, y a partir de entonces haberse trasladado a Samarcanda. El grado siguiente en la pirámide jerárquica es el de los maestros. Su número, 12, corresponde al de los discípulos que la tradición evangélica atribuye a Jesús de Nazaret. Como lo expresa el nombre, su función parece haber sido eminentemente didáctica. Es probable que constituyesen una suerte de colegio teológico que desempeñase las funciones de consejo rector de la comunidad y de comité asesor del arquegos, el cual debió de funcionar respecto a ellos como una suerte de primus inter pares. Si el clero maniqueo debía estar alfabetizado, con mayor razón los maestros, en quienes la mayor familiaridad con los escritos de Mani sería un presupuesto. Los obispos eran 72, sin duda porque este es el número de los discípulos que, según el Evangelio de Lucas, Jesús envió por pares en misión.
Tal como lo indica la etimología del término griego, episcopos, su función puede haber consistido en la supervisión de las comunidades en las diversas regiones por las que el maniqueísmo se expandió, aunque, a diferencia de sus homólogos de la gran Iglesia cristiana, los obispos maniqueos no parecen haber estado vinculados a una sede fija, sino que llevaban una existencia itinerante y eran albergados por los auditores. Los obispos eran ordenados por el grado jerárquico inmediatamente superior, los maestros. Los presbíteros, o diáconos, aparecen mencionados en diversas fuentes, aunque son omitidos en el CMC y en el fragmento en persa medio M5794. Ello podría deberse al hecho de haber desempeñado un papel meramente auxiliar respecto a los obispos, por los cuales habrían sido consagrados. Dado que la liturgia de la comunidad exigía la existencia de cantores y predicadores, es probable que estos cargos fueran elegidos entre el grado jerárquico inferior de los electi. Lo mismo ocurría probablemente con los escribas, cuya función, dada la importancia del libro en el maniqueísmo, exigía no solo la alfabetización sino también habilidades caligráficas. Los electi debían asegurar la herencia espiritual del movimiento salvífico, y por tanto era obligación suya el desarrollo de una cultura literaria.